Hoy estudiaremos los circuitos en serie. Un circuito es una configuración cerrada que involucra una fuente de poder y una o más resistencias. Por lo tanto, el circuito más sencillo está compuesto por una resistencia y una fuente de poder. A continuación mencionaremos algunos de los componentes más utilizados en los circuitos eléctricos. Entre ellos están la resistencia, el interruptor, la fuente de poder o batería, el bombillo, el cual es considerado como una resistencia, y el condensador. Los componentes anteriormente mencionados pueden conectarse en serie, en paralelo o combinando los dos anteriores. Esta última configuración recibe el nombre de circuitos mixtos. Como se puede apreciar en la siguiente imagen, esta resistencia está conectada en serie con estas dos que están conectadas en paralelo. Decimos que una conexión está en serie cuando dos o más componentes están conectados uno delante del otro y comparten un punto en común. Antes de caracterizar la corriente eléctrica en un circuito en serie, recordemos que la fuente de poder provee de energía al circuito, ocasionando que los electrones de conducción se muevan de un punto A un punto B, diferente a pensar que la fuente de poder es un contenedor que provee al circuito de electrones. Para comprender el comportamiento de la corriente eléctrica en un circuito en serie, analicemos la siguiente configuración compuesta por dos resistencias y una fuente de poder. Supongamos que estos conductos representan el alambre conductor, los espacios estrechos cada una de las resistencias y el conjunto de amigos amarillos, los electrones de conducción. Al cerrar el circuito, notamos que los electrones empiezan a moverse y al llegar a la primera resistencia, estos logran pasar con cierta dificultad y por ende el gasto energético no es muy grande. Sin embargo, al toparse con la segunda resistencia, es evidente que la dificultad es mayor y por ende es necesario invertir mayor cantidad de energía para que logre pasar la misma cantidad de electrones. En este punto es importante resaltar lo siguiente: para mover de un punto A un punto B una carga equivalente a un coulomb o 6.24 por 10 a la 18 electrones libres, se requiere un joule de energía. Esta correlación entre la energía y la carga recibe el nombre de diferencia de potencial o voltaje. El voltaje representa la cantidad de energía requerida para mover cierta cantidad de carga, exactamente un joule de energía por cada coulomb de carga, lo que es igual a un voltio, la unidad de medida en el sistema internacional para medir el voltaje o diferencia de potencial. Dicho lo anterior, si tenemos un circuito como este, podemos afirmar que la segunda resistencia es mayor que la primera, pues 3 voltios representan un gasto energético de 3 joules de energía por cada coulomb de carga, mientras que la primera resistencia requiere 2 joules de energía por cada coulomb de carga. Recuerda que una resistencia mayor implica una inversión de energía más grande para pasar la misma cantidad de electrones de un punto A un punto B. En conclusión, la diferencia de potencial o voltaje depende de la resistencia. A mayor resistencia, mayor voltaje. Una correlación directamente proporcional que podemos evidenciar en la ley de Ohm. Dicha correlación implica que el voltaje cambia proporcionalmente a la resistencia. Por lo tanto, si duplicamos la resistencia del circuito, también se duplica el voltaje y viceversa. Si ahora reducimos a la mitad la resistencia, también se reducirá a la mitad el voltaje. Un aspecto tan importante como el anterior tiene que ver con la resistencia equivalente de un circuito en serie, y es que podemos reemplazar un conjunto de resistencias en serie por una sola resistencia que iguale la suma de las anteriores. Dicha operación es equivalente a la adición entre números naturales. En el siguiente circuito podemos reemplazar esta resistencia de 2 ohmios y esta de 4 ohmios por una sola resistencia de 6 ohmios. Recordemos que el ohmio representa la unidad de medida de la resistencia. Es importante resaltar que en dicha suma no se modifica el voltaje. De hecho, el voltaje de la resistencia equivalente será igual a la suma de los voltajes de las resistencias individuales. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho en relación con el voltaje, la resistencia y la corriente, podemos concluir que la corriente es equivalente en todos los puntos de un circuito en serie. Tengamos en cuenta que cuando nos encontramos en un punto de mayor resistencia, se invierte mayor cantidad de energía para que logren pasar de un punto A un punto B la misma cantidad de electrones,
garantizando de esta manera que en todos los puntos del circuito tengamos la misma corriente. Además de lo anterior, es importante notar que en un circuito en serie la corriente transita por un solo camino, por lo tanto al quemarse o fundirse una de las resistencias, la corriente dejará de fluir y por ende el circuito deja de funcionar. Para darte un ejemplo, supongamos que tenemos en un circuito en serie 3 bombillos. Cuando este bombillo se funde, se abre el circuito y la corriente cesa, por tanto los demás bombillos dejan de funcionar. Recuerda que si deseas practicar lo aprendido, puedes ir a la caja de comentarios y hacer clic en el link publicado. Allí encontrarás una página con ejercicios y actividades para afianzar lo aprendido. Gracias por dejarte invadir por la ciencia.